Le voy a invitar que abra su Biblia conmigo en el libro de Gálatas, el capítulo 4, versículo 1. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lamentablemente, desde que Adán y Eva fueron separados de Dios, el Padre, en el jardín del Edén, el espíritu de orfandad ha permanecido en nuestro ADN carnal. Nadie de los que estamos acá podemos decir que no tenemos una lucha, porque sí, el enemigo, Satanás, siempre va a intentar afectarnos. Ya sea que usted haya crecido en un hogar con papá y mamá, con estabilidad familiar, o haya nacido en un hogar donde no estaba el papá, donde no estaba mamá, lo crió su abuelita, no importa la circunstancia en la que usted haya nacido, sí va a haber una lucha en lo que respecta a la orfandad espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, sabemos que dice la palabra del Señor que fueron expulsados del huerto. Entonces hubo una separación del corazón del Padre en el ámbito espiritual, y es allí donde está la principal fractura con la paternidad de Dios. Está el ámbito, ¿verdad?, de la orfandad natural, la orfandad en donde quizás son los niños que son abandonados por su papá, ya sea que hayan muerto, que los hayan abandonado, que se hayan ido, que hayan crecido. Pero está la orfandad espiritual, y es en la que nosotros vamos a estudiar con mayor profundidad acerca de la orfandad espiritual. Porque mire, podemos estar dentro de la iglesia, podemos ser muy buenos cristianos, podemos tener años militando en los caminos del Señor y ser huérfanos. Y no es la voluntad del Señor que caigamos en orfandad. Sabemos de que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, en donde les dice: ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los enredó? En el que ya ustedes ya habían recibido la paternidad del Señor, en la que ustedes ya habían sido hechos hijos a través de Jesús, en los que ustedes ya habían soltado lo que era la ley de Moisés, que había hecho a todo el pueblo de Israel. El problema principal del pueblo de Israel fue la orfandad. Lamentablemente, la ley de Moisés lo que no pudo lograr es que el pueblo de Dios se supiera hijo. Lo que no pudo lograr la ley de Moisés es que el pueblo de Dios entendiera que el Padre se manifestaba a ellos como Padre, no como un Dios. Porque cuando nosotros tenemos orfandad en nuestro corazón, nosotros no vamos a ver a Dios como Padre, lo vamos a ver como un Dios. Y cuando vemos a Dios, no lo vemos como Padre, sino que lo vemos como Dios. Si viene otro Dios ofreciéndonos lo que nosotros queremos, vamos a ir tras Él, porque no tenemos en nosotros sembrada la paternidad. Mire, cuando uno se sabe hijo en lo natural, usted no puede ir por la vida diciendo: no me gusta este papá, me voy a buscar otro, porque eso no es concebible. Su padre es su padre. Usted tiene el ADN de su padre. Entonces, ¿por qué siendo cristianos muchos se desvían del camino? Porque nunca han visto a Dios como Padre, sino como Dios. Y cuando usted ve a Dios como Dios y no como Padre, usted se va a desviar, porque no hay un lazo que lo une, que le hace saber que ese es su Padre y que no hay otro fuera de Él. El apóstol Pablo les habla y les dice: ¿quién les engañó? Ustedes ya estaban bien. Yo ya les había mostrado a Jesús, y a través de Jesús ustedes habían entendido la paternidad de Dios. Porque si hay algo que Jesús vino acá a la tierra a establecer, principalmente, por eso Él dice que Él no vino a abolir la ley, Él vino a hacerla cumplir, porque el propósito de la ley, el propósito de los profetas siempre fue que el pueblo escogido de Dios recibiera a Dios como Padre. Entonces Jesús vino aquí a la tierra
para modelarnos lo que era el ser hijo y recibir a Dios como Padre. Vemos en el momento en el que Jesús es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, ¿qué es lo que se escuchó del cielo? No se escuchó del cielo: este es mi siervo. No se escuchó del cielo: este es el que yo mandé. Ni siquiera se escuchó del cielo: es el Mesías. Ni siquiera se escuchó del cielo: es Yeshua HaMashiach, la promesa, el Redentor. Y sí, es todo eso Jesús, pero del cielo y de la boca del Padre no se escuchó: este es el ministro, el apóstol, el ungido. Para Dios lo principal es que tú y yo seamos hijos. Por eso lo que el Padre pronunció con su boca no fue la asignación o el ministerio o los dones que tenía Jesús, sino: es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces, como hijos, como cristianos, lo principal que tenemos que buscar es la paternidad, el ser libres del espíritu de orfandad y recibir el espíritu de adopción, ser adoptados, sabernos hijos, sabernos que pertenecemos al Padre. Entonces, lo primero, la asignación de Jesús principal acá en la tierra, aún después de todos los milagros, de que sacó demonios, de que liberó vidas, de que abrió la puerta de las cárceles, que llevó cautiva la cautividad, que nos perdonó, que nos redimió, es que seamos hijos. Es recibir el espíritu de adopción. Satanás tiene su misión desde Jesús hasta todos nosotros y todas las generaciones de los creyentes, es no permitir que salgamos de la orfandad. Cuando Satanás vino a Jesús al desierto, y esto es importante que lo entendamos para que veamos lo importante que es que recibamos el espíritu de adopción, lo importante que seamos libres del espíritu de orfandad. Cuando Jesús está en el desierto, allí dice que vino Satanás a tentarle. Su principal o su palabra clave para formar las propuestas para Jesús siempre empezaban con: dígalo fuerte, si tú eres hijo, porque Satanás lo que busca siempre es meternos otra vez en la orfandad. Lo que pasó con Gálatas. ¿Quién los hechizó, dice el apóstol, para que ustedes vuelvan a caer en la orfandad de la que Cristo los sacó? ¿Qué demonio dejaron entrar que les está diciendo que no son hijos y están actuando como huérfanos otra vez? Entonces viene Satanás y le dice: si tú eres hijo, di que esas piedras se conviertan en pan. Hay características de la orfandad espiritual. Vamos a ahondar en la orfandad espiritual. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo yo puedo saber? ¿Cómo yo puedo hacerme un estudio principal o inicial para identificar si me está afectando el espíritu de la orfandad? Y es que, número uno, el espíritu de orfandad, las personas que tienen este espíritu son muy sensibles porque tienen ese espíritu de rechazo, así que se ofenden fácilmente y creen que todo el mundo está en contra de ellos. Las personas que tienen el espíritu de orfandad tienen ese espíritu de rechazo. El espíritu de orfandad siempre te lleva a pensar mal. Por eso la palabra de Dios dice que debemos pensar bien, pensar en lo bueno. Y una forma de contrarrestar este primer signo de la orfandad es que cada vez que venga ese rechazo a hablarte y decirte: fulano no viste que te hizo mala cara, viste que fulano no te quiere, viste que fulano actuó de esa manera, viste que lo hizo por hacer, viste que lo hizo de hecho. Diga conmigo: rechazo. Ese espíritu de orfandad. Lamentablemente muchas veces también el espíritu de rechazo, este signo principal del espíritu de orfandad, se manifiesta también en las circunstancias de la vida. A veces vienen situaciones como enfermedades, como problemas, como circunstancias que no están en nuestra mano, que nos pasan mal, y muchas veces viene Satanás inmediatamente, y es que él no viene a decirnos: eres el ungido, eres el ministro. Él no viene a decir: pero si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te enfermaste? Y es allí donde Jesús nos modela la manera de ser hijos. No es ni tanto de cómo responder, porque podemos responder, pero verdaderamente usted se cree lo que está diciendo.
Verdaderamente usted está seguro que su padre es su padre a pesar de cualquier circunstancia que usted vaya a atravesar o que esté atravesando. Cuando vino el diablo y le dijo: si tú eres hijo, di que esa piedra se convierta en pan. Jesús dijo: no necesito hacer algo para demostrar que yo soy hijo. O sea, yo soy hijo y lo soy y lo seré. Y escrito está. Aparte de eso, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Puede usted responderle a Satanás cuando viene y le dice: si tú eres hijo, ¿por qué te enfermas? Y decirle: bueno, yo soy hijo con enfermedad y sin enfermedad, y él es mi padre, esté enfermo o yo esté sano, así que yo le voy a glorificar en todo tiempo, porque yo no tengo que estar sano para saber que soy hijo. Y ahí muchas veces, cuando tenemos el espíritu de orfandad, flaqueamos, porque estamos pensando que le hemos servido a Dios, porque lo vemos como alguien que le damos algo para recibir algo. Y esta relación de paternidad no funciona así. Yo no tengo que darle a mi padre nada para que él me provea. Y de igual forma, él no está obligado a hacer lo que yo quiera para que yo diga que él es mi padre. Es más, es todo lo contrario. La paternidad te forma. Y muchas veces como hijos hay cosas, por ejemplo, cuando viene la corrección, como hijos a veces no entendemos por qué nos tienen que corregir, y a veces sentimos que eso no es correcto, a veces sentimos que es injusto, pero como ellos tienen el corazón de padre, ellos conocen que es lo correcto. Y eso es lo que muchas veces los creyentes no logramos ver a Dios como padre. Entonces cuando viene la enfermedad estamos pensando que Dios se enojó conmigo, que Dios está molesto conmigo, que Dios entonces no me quiere. Dígale que está a su lado ese espíritu de orfandad. Porque el hijo no tiene que probar que es hijo. Él es hijo y punto. Y el padre no tiene que hacer todo perfecto para que usted diga que es padre. Porque el padre es padre porque corrige, porque forma, porque ama, porque guía, porque dirige, porque disciplina. En cambio, la cultura de dioses le dicen: si tú me haces tal mandado, yo te prometo que todas las tales fechas yo me voy a ir arrodillado. O sea, yo te doy si tú me das, yo te ofrezco si tú me das. Esa es cultura de Dios, pero no es cultura de paternidad. Y como muchos fuimos formados bajo esa cultura pagana de dioses, entonces estamos con esa mentalidad. Y Dios no es dioses. Dígale que está a su lado: Él es Padre. Dígale que está a su lado: podemos escoger si presentarnos a Dios como hijos o como siervos, si clamar Abba Padre o si dejar de lado su paternidad y seguir tras nuestros deseos, tras nuestros sueños, tras nuestras cosas de esta tierra, o permitir que su paternidad nos establezca. Número 2, otra característica de alguien que sufre de un espíritu de orfandad: no puede someterse a la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre ellos. Siempre desconfían y no saben cómo recibir corrección, y mucho peor, cómo seguir un liderazgo. Hay mucha gente que hoy en día te predica y te dice que eso no es correcto, que eso es antibíblico, que eso Dios no lo dejó, y transgiversan textos de la palabra a su manera, toman pedacitos y te predican. Y muchos que no están fundamentados bajo la palabra, que no tienen un conocimiento de la Biblia, que es la sana doctrina, son llevados por esos vientos de doctrina. Hay mucha gente que te dice: yo no estoy bajo ninguna cobertura de ningún hombre, yo estoy bajo la cobertura de Dios. Porque son huérfanos. Dígale que está a su lado la orfandad. Porque el diablo, le recuerdo lo que le dije al principio, su misión en esta tierra es mantenerte huérfano. Su misión en esta tierra es mantenernos alejados de la paternidad. Es que el espíritu de orfandad opera en nosotros, no el espíritu de adopción. Y muchos dentro de la iglesia que siguen estos vientos de doctrina del diablo, porque no se le puede decir de otra forma, están siendo igual que Gálatas. ¿Quiénes llegaron a hechizar a los Gálatas? Dígale que está a su lado un loco de esos que se inventan doctrinas antibíblicas y que toman pedazos de la Biblia y la hacen su doctrina. O muchos como esas doctrinas falsas que nacen de sueños, que nacen de que soñó que se le apareció un ángel y el ángel le dijo: tú eres de otro nivel. Ese tipo de personas
lo que hacen es sacarte de la paternidad y meterte en la orfandad. Y cuando tú te dejas llevar y estás allí abrazando, besando el espíritu de la orfandad, entonces tú pierdes toda la herencia, tú pierdes todos los beneficios. Este pueblo de Gálatas, le dice el apóstol Pablo: ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad. Como dice el apóstol Pablo, la sana doctrina se les explicó con claridad, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Él les está diciendo: yo no les expliqué la sana doctrina, yo no les expliqué que ustedes eran hijos, yo no les expliqué que ya no eran huérfanos. Entonces, ¿por qué como tontos volvieron a caer en la orfandad? ¿Por qué se dejaron hechizar? Porque Satanás, ¿qué es lo que quería hacer a Jesús? Hechizar. Dígale, hechizar. Cuando alguien viene y te habla mal de tu pastor, te habla mal de tu cobertura, te habla mal del lugar en donde estás, dígale que huye, dígale al que está al lado, porque ese es un brujo y te quiere hechizar. Y dígale al que está al lado: tú escoges si vas a actuar como tonto o como sabio. No nos dejemos hechizar por el espíritu de la orfandad. Jesús actuó como sabio en el desierto. Párese como Cristo, párese como hijo, como Jesús lo modeló, y aplique la palabra y la sana doctrina. Y eso es lo que el apóstol Pablo está molesto con los Gálatas. Le está diciendo: ¿por qué no se pararon como sabios? Abrieron la boca y dijeron lo que yo les enseñé, la palabra. Dice el 2, les dice el apóstol: déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Entonces, el espíritu de orfandad, su segundo signo vital, es el no poder someterse a la autoridad espiritual que Dios ha puesto, que Dios ha establecido. Siempre desconfían y no saben cómo recibir corrección y seguir liderazgo. Lamentablemente que hay muchos que pueden operar dones espirituales, inclusive ministerios espirituales, y su final es mal, porque no aprendieron a someterse a la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre ellos. Y mire, esto es tan delicado que quiero que lo entendamos muy claramente. Y hay muchos acá que pueden tener dones de sanar enfermos, dones de hablar en lenguas, dones de sacar fuera demonios, maravillosos dones de ver visiones, don de profecía, don de interpretar los sueños y todos los dones que usted se puede imaginar. Pero eso no es un termómetro para que usted mida si usted es hijo o si usted es huérfano. Hay muchos huérfanos operando dones espirituales. Y es allí donde Cristo dice su palabra que en aquel día muchos nos vamos a presentar, todos nos vamos a presentar ante Dios, pero hay a muchos huérfanos que cuando vayan a presentarse ante el Padre y le digan: pero si yo operaba los dones en la tierra, yo sacaba demonios, yo sané los enfermos, yo hablaba en lenguas, yo profetizaba, y lo que yo decía era tu palabra, lo que yo decía era lo que tú estabas diciendo. ¿Y qué les dirá el Padre? Diga conmigo: huérfanos. Eso es lo que se resume a las palabras del Padre: yo no los conozco, porque yo no los he visto con espíritu de adopción. Yo no los escuché clamar a Abba Padre. Yo los vi operar esos dones en orfandad. Así que apártense de mí, porque yo no recibo huérfanos, yo recibo hijos. Y mire, en la historia hay un avivador que muchos podemos leer sobre él desde los años 70, 80. Y ese hombre era tan sobrenatural porque él tenía un don tan maravilloso que aun cuando él iba a hacer las campañas y había sol, él le decía a las nubes: nube, muévete para acá, porque vamos a hacer el culto aquí, no quiero que la gente se asolee. Y la nube se movía
Y dicen los que cuentan la historia que estuvieron allí ese avivamiento, que eso ocurría, era instantáneo. Ese hombre le decía a la nube, muévete, y la nube se movía. Ese hombre hacía que los paralíticos se levantaran, que el cáncer se sanara, que fuera mucha gente salva. Incluso él se apartó y hacía su pecado, y él se paraba y oraba por alguien y se sanaba. Hay muchos avivadores que han hecho gloriosas cosas a través de los dones. Hay muchos avivadores que han hecho cosas maravillosas, que han sacado al diablo, que han desalojado al diablo, que han ido al infierno, que han ido al cielo, que han hecho todos los milagros que usted se pueda imaginar más increíbles. Este hombre, dice la historia, que si usted llegaba manco, ¿verdad?, con la mano acá, él hacía que se creciera de nuevo. Si usted llegaba sin pierna, él hacía que se creciera la pierna. Pero lamentablemente terminó tan mal. Dígale al que está a su lado, porque él nunca se supo someter a la autoridad. Porque él nunca pudo ser libre del espíritu de orfandad. Y el espíritu de orfandad, su segundo signo, es que no pueden someterse a la autoridad espiritual. Si usted reconoce dentro de usted que a usted le cuesta someterse a la autoridad espiritual que Dios ha puesto en usted, si usted siente que no puede dejarse guiar, si usted siente que no puede caminar bajo una autoridad, o que no puede usted, ¿verdad?, no sabe cómo recibir corrección, y que cuando viene la palabra de Dios a través del hombre, del mentor, del maestro que ha puesto en su vida, y usted siente que no puede, entonces es momento para que empecemos a orar porque Dios nos haga libres. Porque podemos ejercer un ministerio grandioso, claro que sí. Porque podemos cumplir el propósito de Dios a través de los dones en nosotros. Porque podemos llegar a multitudes, porque podemos llenar los estadios, porque podemos levantar paralíticos, porque podemos sanar enfermos, porque puede usted pararse en una plataforma y que toda la gente se caiga, pero ser huérfano, pero tener el espíritu de orfandad. Jesús podía ejercer todos los milagros que hizo, podía sanar todos los que sanó acá en la tierra, pero Satanás sabía que si él lograba meter orfandad en Jesús, se acababa todo. Podía lograr todos los milagros, las sanidades, las liberaciones, pero cuando llegase el día en el que Cristo se presentaría delante del Padre, él no lo iba a reconocer por huérfano. Por eso Satanás una y otra vez vino a afectar ¿qué? El espíritu de adopción por el cual se clama Abba Padre. La palabra del Señor dice que cómo podemos decir que amamos a Dios si no somos capaces de amar a nuestro prójimo. Si no somos capaces, ¿cómo podemos decir que nosotros nos sometemos a Dios si no nos podemos siquiera someter a las coberturas que Dios ha puesto en la casa? Si no nos podemos someter y dejar guiar, si no vemos como, porque vea, una cosa es que usted vea a su pastor como pastor, pero otra cosa muy diferente es que usted lo vea como padre. Y eso no depende del pastor o de la persona que Dios ha puesto. Eso depende de cada uno de nosotros. Yo estoy segura que si este gran hombre avivador, si este gran hombre con esos grandes dones hubiera sabido cómo era someterse, cómo era dejarse guiar, cómo era recibir corrección, su final no hubiera sido tan trágico. Yo escuchaba un testimonio de una cantante y ella daba su testimonio y ella decía que cuando ella empezó a cantar en una iglesia, ella estaba fornicando con el novio, pero cuando ella levantaba las manos en el púlpito, la gente lloraba, la gente se sanaba, la gente la liberaba, la gente recibía el Espíritu Santo de Dios. Y entonces ella decía en su corazón, ok, estoy bien. Ay, eso significa que entonces a Dios no le molesta que yo fornique, porque la gente llora, la gente se sana, la gente se libera. Recibe el Espíritu de Dios, entonces yo estoy bien. Y hay muchos creyentes midiendo su espiritualidad así. Y tal vez muchos no fornican pero mienten, muchos no fornican pero ¿qué? Chismean, muchos no fornican pero se rebelan, son rebeldes. Y están así, ay, Dios todavía me usa en la palabra, Dios todavía me usa, así que estamos bien. Y eso no es un significado de que estamos bien o que somos hijos. Y debemos de ser cuidadosos, porque Satanás sabe astutamente cómo engañarnos. Y lo que Satanás vino a robar es la paternidad.
del Padre. Lo que Satanás busca arrebatarnos es que el que nos sepamos, el que nos sintamos, el que caminemos como hijos. Porque eso es lo que sabe Satanás, que puede engañarnos a través de ¿qué? De los muchos dones, de las muchas habilidades. Número 3, otro signo de la orfandad espiritual es que muchos, cuando tienen orfandad espiritual, tienen problemas aún dentro de su propia familia. Cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén, fueron separados de la paternidad de Dios, fueron apartados de la paternidad de Dios. ¿Qué es lo que dio a luz en sus hijos? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Caín? Diga conmigo: celos. Un signo principal de la orfandad es el celo entre hermanos. Hay padres que, incluso hablando en el ámbito de hogar, tienen celo de sus hijos, tienen celo de su esposa o de su esposo, porque el principal o el primer signo que dio a luz, que Adán ministró en sus dos primeros hijos, en Caín y Abel, fue que Caín fue capaz de asesinar a su hermano porque tuvo celo, que el padre dijo que recibía la ofrenda de Abel pero no la de Caín. Y hay mucho creyente dentro de la iglesia con celo entre sus hermanos, con pleitos en su familia, con dificultad para mostrar paternidad a sus hijos o maternidad a sus hijos, con dificultad para saberse padre. Porque mire, hay una canción que nosotros cantamos y yo me cuestionaba y yo le preguntaba al Señor ¿qué es lo que quiere decir esa letra? Porque a mí me gusta, y me gustaría que usted también lo practique, es tratar de entender lo que usted está cantando. La palabra de Dios dice que cantemos con el entendimiento. Y la canción dice: dame el corazón de un padre. Y luego dice: y enséñame cómo honrarte. Y la canción habla de la paternidad. Dice, entonces yo me cuestionaba y yo decía, ¿cómo que voy a pedir? Más bien le voy a pedir: dame el corazón de un hijo y enséñame cómo honrarte. Pero a través de la palabra, de las enseñanzas que ha estado dando nuestro pastor, ahora lo entiendo con mayor claridad. Si nosotros no somos sanados con nuestros padres, nunca vamos a poder, por más hijos que usted tenga o por muchos hijos que usted tenga, jamás usted va a saberse padre. Porque si no sanó la área de hijo, o sea, la orfandad que tiene como hijo, jamás usted va a saber cómo ser padre. Y si usted no sabe cómo ser padre, jamás usted va a entender la paternidad de Dios. Por eso, como principal aspecto, el apóstol Pablo recalca ahí en los Gálatas que lo importante para permanecer en la palabra del Señor es ser hijos, es recibir el espíritu de adopción para clamar Abba Padre, para que no venga un viento de doctrina falsa, hechicera, ocultista, brujería, que te quiera llevar. No te va a mover, porque si tú te sabes hijo, si tú has sido recibido el espíritu de adopción, si tú clamas Abba Padre, si tú has recibido la paternidad, entonces nada te va a mover, porque el espíritu de adopción confía. Si las hormigas, si los animales, dice Jesús, mira, si las plantas, si las flores se visten de tal manera y es el Padre el que la viste, es el Padre. Entonces, ¿por qué tú vas a desconfiar? Porque eres huérfano, porque el huérfano desconfía. Y eso es la otra afectación que Satanás nos ha puesto, la desconfianza. Hay muchos que no pueden confiar en una cobertura espiritual, en una autoridad espiritual que lo guíe, porque tienen desconfianza, desconfían de todos, hasta de ellos mismos, de su propia sombra. Debemos de saber que el apóstol Pablo dejó claro una cosa, iglesia, y él lo mostró de esta manera. Había una disputa. A mí me doctrinó Juan, entonces yo soy de Juan. A mí me doctrinó Pedro, entonces yo soy de Pedro. A mí me doctrinó Apolo, entonces yo soy de Apolo. A mí me doctrinó Pablo, entonces yo soy de Pablo. Cada persona que viene a un ministerio es sembrado y necesita que se le riegue con la palabra, con las enseñanzas. Usted necesita recibir dirección. Nosotros necesitamos recibir corrección. Nosotros necesitamos recibir mentorado.
Nosotros necesitamos que alguien nos guíe el camino. Nosotros necesitamos que alguien, a la luz de la palabra, claro, a la luz de la sana doctrina, nos enseñe, nos guíe. Por eso el apóstol Pablo sí dijo: está bien, nosotros como los líderes suyos que somos, Apolo, Pablo, nosotros hacemos ¿qué? La obra del mentorado. El mentorado es: Pablo sembró, Apolo regó. Ese es el mentorado. Y hay muchas personas que no se dejan regar. Hay muchos que no se dejan sembrar. Sí, bien es cierto que el crecimiento lo da Cristo, pero ¿quién te riega? ¿Quién te siembra? ¿Qué dejas tú que te siembren? ¿A quién le abres tú la puerta de tu corazón para que te siembre? ¿A quién le abres tú la puerta de tu alma para que te riegue? Y hay muchos que no pueden entender eso porque son huérfanos. Entonces ellos desconfían. Viene el hombre de Dios que Dios ha puesto en tu vida como autoridad y quiere regarte, y tú no te dejas, y quiere sembrarte, trasplantarte, llevarte a otro nivel, moverte de esta macetera a un campo más grande para que crezca, pero tú no lo permites porque tienen el espíritu de orfandad. Viene el hombre de Dios que ha puesto tu autoridad para mentorearte, para dirigirte, y quiere regarte porque está seco como esta planta, pero tú no te dejas. Dígale que está a su lado: somos libres del espíritu de orfandad. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mire, el anhelo ardiente de la creación no es aguardar la manifestación de los Elías de hoy, haciendo gloriosos señales y milagros. El anhelo ardiente de la creación no es la manifestación de los que levantan paralíticos, sanan enfermos. Es de los que son hijos de Dios. Dios anhela ardientemente que sus hijos se manifiesten como hijos. Que seamos libres del espíritu de orfandad y que traigamos a luz el espíritu de adopción. Vamos a hacer una diferenciación entre lo que es un espíritu de huérfano y el espíritu de hijo. Juan 14:18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El espíritu de huérfano siente inseguridad y celos. La seguridad viene de la relación con el Padre, pero ya que no la tienen, se sienten inseguros y se manifiestan en celos. Esta persona no aguanta que Dios bendiga a otra persona más que él. En cambio, el espíritu de hijo siente amor y tiene una relación con el Padre que le hace sentir seguro y comparte el gozo del Padre al ver a otros bendecidos. Número 2, el espíritu de huérfano le sirve a Dios para ganarse el favor del Padre. Porque cuando uno es huérfano, uno cree que si uno ayuna 40 días, Dios lo quiere más que el que ayunó un día. Cuando uno es huérfano, uno cree que si uno ora 5 horas, Dios lo ama más que el que no ora ni una. Pero es que el amor de Dios no se mide según las obras que tú hagas. Y ese es el espíritu de la orfandad. El espíritu de la orfandad cree que se va a ganar el favor de Dios, que Dios lo va a ver allí muerto de hambre, ¿verdad? Que no soporta ya, que necesita agua, y Dios va a decir: pobrecito, toma, hijo. Y es ahí donde muchos el diablo los enreda. Porque mire, otra de las palabras con las que Satanás vino a tentar a Jesús es: si eres hijo de Dios, todo esto te daré si postrado me adorares. Solo eso te pido, le dice el diablo, solo eso te pido, póstrate y todo el reino que tú ves te lo daré. ¿Qué le quiso decir de esa manera? Mira, Dios te ha hecho una promesa, ¿verdad? Que te vas a sentar a su lado, que vas a reinar, que eres el Mesías. Pero mira, toda la crucifixión que tienes que pasar, todo el sacrificio que tienes que pasar, todo el dolor que ese tu padre te quiere hacer sufrir. Y yo no, solo póstrate y yo te daré este reino. El hijo sabe que aunque las cosas no se vean como quizás quisiera que se vieran, que aunque la situación no esté como él esperaba que estuviera, que aunque esté viviendo un martirio, un dolor, el que es hijo sabe que solo a su padre adorará y que solo a él servirá en todo tiempo. No le servimos buscando sus favores,
No hacemos las cosas para que todo nos vaya bien. Jesucristo mismo dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero como son hijos, confíen. Pero como son hijos, permanezcan. Pero como son hijos, esperen. Pero como son hijos, crean que su Padre está en su trono, y del polvo y de donde sea, su papá los levantará. El espíritu de huérfano busca cómo servir a Dios para ganarse su favor. Siempre está tratando de ¿qué? De probarse a sí mismo y a otros en sus esfuerzos y logros. Es una competencia constante. En cambio, el Hijo de Dios le sirve a Dios porque siente un gran amor y porque se siente aceptado de parte del Padre. Así que él disfruta servir. Él disfruta lo que hace. Y si hemos caído en ese espíritu de orfandad, despertemos en el nombre de Jesús y del Espíritu de Dios y le digámosle al diablo: yo no soy huérfano, no me vas a enredar a mí, no me vas a hechizar a mí. Yo soy hijo. Yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. El hijo camina en la presencia del Señor, su corazón está lleno de gozo del Señor y sabe que las cosas de este mundo son vanas y que no lo llenan. ¿Por qué? Porque es hijo y su deleite es lo que escucha de su padre, su deleite es lo que su padre está diciendo, su deleite es estar siendo uno con el Padre. El espíritu de adopción está dispuesto a servir. Está dispuesto a dejarse guiar. Es un espíritu enseñable. Es un espíritu que recibe la corrección. Es un espíritu que está dispuesto a escuchar. Es un espíritu que está dispuesto a seguir el camino. Ese es el espíritu de adopción. El espíritu de orfandad vive enojado y lleno de incertidumbre. El espíritu de orfandad vive frustrado, estresado, cargado. Pero el espíritu de adopción, el espíritu de hijo, descansa sabiendo que su Padre está a cargo de su futuro. Dice Romanos 8:15 al 17: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lamentablemente, a través de nuestro orgullo, aunque Dios está allí, aunque le conocemos, aunque conocemos su palabra, estamos pensando que nosotros tenemos soluciones y respuestas a nuestros propios problemas y preocupaciones. Lamentablemente podríamos llegar a pensar que no necesitamos la ayuda de Dios. El espíritu de orfandad siempre vendrá a visitarnos. El espíritu de orfandad siempre va a venir a hablarnos. Y nosotros vamos a decidir si vamos a actuar como hijos, basados en nuestra fe en Cristo, o como huérfanos basados en nuestro orgullo. Y es que el orgullo en nuestra carne muchas veces es la espina para que el diablo venga y te meta la orfandad. Porque la orfandad o el orgullo está basado en vivir confiado que en nuestros propios razonamientos, en hacer las cosas por nuestra propia cuenta, en que nosotros tenemos nuestra propia respuesta, en que nosotros somos capaces de hacer las cosas porque tenemos la habilidad. Incluso muchas veces tomamos eso como que yo tengo ya de Dios el don. En una ocasión yo escuchaba a un pastor que decía que él tenía tanto miedo de viajar en los aviones. Cada vez que él iba a viajar en un avión, él se encomendaba a Dios porque ese era su mayor temor. Sé que en una ocasión iban pasando por el mar y estaban presentando una turbulencia porque había un gran huracán en esa zona por la que iban pasando, y ese avión dice que parecía Mac, y él era su mayor temor y empezó a agarrarse duro y a orar al Señor: Padre, tú sabes que este es mi mayor miedo, Padre, ayúdame, yo no me voy a morir en un avión, Padre, tú eres poderoso, Padre, tú calmas la tormenta y el viento. Y dice que escuchó la voz de Dios que le dijo: sí, levántate y di, tormenta, detente. Y dice que él escuchó la voz de Dios, se paró y dijo: tormenta, detente. Y se detuvo la tormenta y el avión comenzó a volar tranquilo, pero unos kilómetros más.
iban volando sobre el mismo océano, y otra vez los volvió a agarrar un ciclón al avión, y otra vez comenzó ese avión a sonar, a moverse, eso parecía que se iba a caer. Y dice que él esa vez se paró de nuevo y dijo: tormenta, detente. Y la tormenta no se detuvo, y el avión comenzó a moverse más duro, y él se paró. No, te digo en el nombre de Jesús, tormenta, detente. Y la tormenta no se detuvo. Entonces él se sentó otra vez y se agarró: Señor, le dije que se detenga y no se detiene, ¿qué pasó? Y Dios le habló y le dijo: es que la primera me lo preguntaste a mí, ya la segunda tú pensaste que eres tú el que la detiene. La segunda te creíste que tú tienes el poder para detenerla, y soy yo, hijo. Pregúntame a mí, ¿cómo le vas a decir a la tormenta que se detenga? Para mí el carácter de hijo, de espíritu de adopción, uno lo obtenía por las pruebas, pero no es así. ¿Sabía usted que no es así? Uno tiene su carácter porque recibe los principios de la sana doctrina, de la palabra. Escrito está. Por eso Jesús no le dijo: no, mi papá dice que no. No, Jesús habló la palabra. Cuando vino Satanás y le dijo: convierte esa piedra en pan, Jesús habló la palabra, la doctrina. Le dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Eso es el principio. Entonces uno no tiene carácter por las pruebas. Uno pone a prueba su carácter, los principios, en medio de las pruebas. Amén. Uno toma y saca lo que uno sabe que recibió del Padre en ese momento. Cuando viene Satanás a tentarte, cuando viene Satanás a querer meterte a orfandad, cuando viene Satanás a querer hacerte caer otra vez, a retroceder como hizo con los Gálatas. Porque sabemos y debemos entender que cuando Jesús dijo que el reino de los cielos es de los niños, es porque un niño es dependiente, es porque un niño no se mueve si no ve que dónde está su papá, es porque un niño no cree que él puede subsistir solo. Él sabe que él necesita la paternidad para subsistir. Él no se levanta en la mañana pensando: voy a trabajar para comer. No, mi papá me va a dar de comer, mi papá me va a vestir, mi papá me va a comprar, mi papá me va a hacer, y voy a ir a buscar a mi papá para clamar a mi papá, para que él haga, para que él provea, para que él me dé. Entonces clamemos al Señor, porque Satanás no nos robe estando como huérfanos, porque somos herederos en Cristo si aceptamos su paternidad, porque somos herederos en Cristo si aceptamos que entendemos que Él murió en la cruz por nosotros. Amén.